Vamos a trabajar ahora la experiencia de aprendizaje número 5 que tiene por título Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Ya, esta experiencia de aprendizaje consta de varias actividades que va a durar 3 semanas, del 9 al 27 de agosto, ¿no? Y en el área de matemática vamos a trabajar 2 actividades, ¿no? Vamos a tomar las 2 actividades que corresponden a este área, que es la actividad número 2 y la actividad número 4, ¿no? Recordemos que estamos en el ciclo 7, tercero y cuarto de secundaria. El título de la actividad número 2 es Recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Y la competencia es Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Ya, entonces vamos a comenzar a trabajar. Vamos a trabajar en base a esta situación, ¿no? Recordemos en todo lo que vamos a trabajar ahora, vamos a tomar en cuenta esta situación. Se realizó una encuesta a 64 personas cuyas edades están entre los 12 y 60 años, ¿no? Se le pregunta sobre el tema de la discriminación, ¿no? Acá sería para preguntarle sobre el tema de la discriminación. Ya, entonces recordemos que vamos a encuestar a 64 personas cuyas edades están entre los 12 y 60 años, ¿ya? Y se le va a hacer varias preguntas respecto al tema de la discriminación. Bien, vamos a leer entonces. Para iniciar nuestro estudio y responder las preguntas sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo del estudio, la población o muestra y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta, ¿no? Para ello completamos el siguiente cuadro. Vamos a ver entonces, ¿no? Ciertas preguntas que me dan en este cuadro. ¿Cuál es el tema de estudio? Acabamos de decirlo, ¿no? Estamos hablando de la discriminación en tu comunidad, ¿ya? ¿A quiénes vamos a encuestar? Bueno, hemos dicho que hace un momento que se encuesta a un grupo de personas. También podríamos, si estamos hablando según el título de la actividad, la discriminación en la comunidad, estaríamos encuestando a los integrantes de tu comunidad, ¿ya? Vecinos y la familia, ¿no? ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Que vendría a ser la muestra. Acabamos de decir que estamos encuestando a 64 estudiantes. Bueno, en este caso sería 64 personas, ¿ya? 64 personas, no necesariamente todos van a ser estudiantes, ¿sí? ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? ¿Cuáles son? Bueno, las variables que ya conocemos y que anteriormente también hemos trabajado, ¿no? La variable cualitativa, de las cuales se divide nominal y ordinal, y las variables cuantitativas, de las cuales tenemos la discreta y la continua. Estas variables van a ser de acuerdo a las preguntas que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos preguntarle su edad, ¿no? Edad sería una variable cuantitativa porque es un número, ¿verdad? Podemos preguntarle también ciertas preguntas como diciendo, ¿ha sufrido discriminación? Y ellos pueden responder sí, no, a veces, ¿no? Eso pertenecería a una variable cualitativa, ¿ya? Siguiente pregunta es, ¿cuál será el objetivo de la encuesta? ¿Qué es lo que queremos saber? Nosotros queremos obtener información sobre la discriminación de estas 64 personas, ¿no? Que pertenecen, que son los integrantes de tu comunidad, ¿ya? Otra pregunta, me dice acá, ¿qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? Bueno, tenemos que considerar preguntas esenciales con las que recogeremos información sobre la discriminación, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer una pregunta que diga estatura, por ejemplo, ¿no? No me ayuda en nada en saber lo que es la discriminación, ¿no? Edad sí, ¿no? Porque queremos separar en grupo de edades para saber acerca de si han sufrido o no algún tipo de discriminación. Siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito de cada pregunta? Bien, el propósito es obtener información objetiva sobre el tema de la discriminación. Otra pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas recogen datos cuantitativos? Cuantitativos es de cantidad, ¿ya? Por ejemplo, la edad. Si le preguntas la edad, ya viene a ser un dato cuantitativo, ¿no? Podemos encontrar otros datos, pero nosotros estamos basándonos en el tema de la discriminación. La otra pregunta es,
¿Qué título tendrá o tendría la encuesta y qué indicaciones daremos? Bueno, el título de la encuesta se coloca de acuerdo al tema que están trabajando. Nosotros estamos viendo en este caso todo lo que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Entonces puedo colocar encuestas sobre la discriminación, ¿no? En mi comunidad, por ejemplo, ¿no? O solamente encuestas sobre la discriminación. Las indicaciones que daremos siempre cuando tú das una encuesta, ¿ya? Las indicaciones, ¿no? Responde con la verdad las siguientes preguntas. Ya está, ¿no? Puedo decir así, nos responde honestamente las siguientes preguntas. Y aquí tengo otra pregunta que me dice, consideramos que las preguntas nos permitirán recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? ¿No? Entonces podemos decir sí. Sí, ¿no? Tenemos que buscar preguntas esenciales con lo que vamos a recoger toda la información sobre este tema. Entonces yo puedo decir sí, porque las preguntas tienen que estar elaboradas de acuerdo al tema a tratar, o sea, en este caso, la discriminación. Entonces, son ciertas preguntas que tenemos que hacernos antes de elaborar nuestra encuesta. ¿Ya? Bien. Ahora que ya tenemos definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Para ello te sugerimos leer el texto ejemplo de cuestionario que está en el documento, en el PDF de la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje 5 en la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Ejemplo de cuestionario, está en la sección de recursos y yo también lo he tomado de ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cuestionario, tú lo puedes hacer en formulario si deseas también, ¿no? A ver, acá me dice, marca con un aspa la alternativa que mejor representa tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas, ¿ya? Entonces una pregunta, por ejemplo, ¿qué edad tienes? No quiero saber qué edad tiene porque voy a separar en grupos de edad. ¿Cuál es tu sexo? Femenino, masculino, puedo separar también en grupos de tanto varones como mujeres y puedo hacer una tabla, ¿no? Y puedo tratar de llegar a una conclusión quién de los dos géneros sufre mayor discriminación, por ejemplo, ¿no? Preguntas cerradas, ¿no? ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? ¿Sí o no? Son preguntas cerradas, ¿ya? Otro tipo de preguntas, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? ¿No? Y entonces ahí hay una serie de respuestas que pueden marcar, ¿ya? Y ahí tenemos entonces nuestras preguntas. Este vendría a ser una variable cualitativa. Aquí también en la 1 es variable cualitativa, variable cualitativa. Si me preguntan la edad, esa es una variable cuantitativa. Otra pregunta, a ver, me dice, ¿en qué lugar fuiste discriminado? Ahí están las alternativas, también son variables, vendría a ser cualitativa. Ya entonces, estas preguntas de la encuesta se puede realizar en un formulario, ¿no? Y se puede enviar a los grupos o a los vecinos, a la familia, para obtener los resultados. Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a trabajar. Es el momento de aplicar la encuesta. Recordemos a quiénes y a cuántos vamos a encuestar, así como el medio más pertinente para realizarlo. Puede ser por WhatsApp, por correo electrónico, de manera impresa, ¿no? Eso depende también del lugar donde se encuentren las personas a encuestar. También podemos pedir apoyo a un familiar para que nos ayude a aplicar la encuesta. ¿Ya? Ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarnos. ¿Ya? Para ello vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos en el cuestionario? Una vez que tú aplicaste tu encuesta, y eso ya se dice varias veces, tienes que organizar esos datos. Entonces, esos datos, ¿no? Se organizan en una tabla de frecuencia. Vamos a leer la respuesta. Para el manejo de la información, requerimos que los datos recopilados estén organizados en tablas de frecuencias. Esto permite mayor facilidad para generar nueva información sobre el estudio que se realiza. ¿Ya? ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencia? Bueno, una tabla de frecuencia, por ejemplo, aquí tengo un
¿no? Un dibujo, una imagen de una tabla de frecuencia, clases, la marca de clase que se representa con X, y la frecuencia absoluta, hay frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa y también la frecuencia porcentual, ¿ya? Estas son las características de la tabla de frecuencia. Y vamos a ver a continuación. Elaboramos nuestra tabla de frecuencia para organizar los datos. Para ello vamos a completar la siguiente tabla. Pregunta, ¿alguna vez sintieron discriminación según la edad? ¿Se acuerdan que al inicio hemos dicho que hemos encuestado a 64 personas entre 12 a 61 años, me parece? ¿Ya? Y aquí vamos a obtener las respuestas, ¿no? Vamos a suponer que ya has hecho esa encuesta y que obtienes las respuestas. Entonces vamos a ver cada uno de ellos de esta tabla de frecuencia. Vamos a completar la clase, la marca de clase que es X sub I, la frecuencia absoluta que es F sub I y la frecuencia relativa que es HI, frecuencia porcentual que es el mismo HI por el 100%. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ver esto. ¿Qué viene a ser la clase? ¿Qué viene a ser cada uno de ellos? ¿No? Las clases, a ver, veamos. ¿Ya? Clases o intervalos, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Vamos a suponer que se pregunta a 50 estudiantes cuántos minutos estudias al día, ¿ya? Y ellos te responden, ¿no? Ahí está la respuesta de los 50 estudiantes. Algunos dicen 78 minutos, 84 minutos, 83 minutos, etc. Ahí están las respuestas. ¿Cómo ordenas los datos? Lo tienes que ordenar en clases, tienes que agruparlo. Esos son los datos agrupados. Bien, vamos a organizar los datos de esta tablita, ¿ya? Entonces, de la siguiente manera. Vamos a determinar primero el rango. Ese es lo primero que haces. Primer paso, determinar el rango. Para hallar el rango, tú tienes que restar siempre el dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál será el dato mayor? A ver, buscamos. ¿Cuál será el dato menor? También lo buscamos y lo reemplazamos, ¿no? El dato mayor es 89, ¿ya? El 89, aquí lo tenemos por ejemplo. Y el dato menor es el 61, ¿ya? Aquí lo tenemos, ¿ya? Entonces, si restas el dato mayor menos el dato menor, obtienes 28. Eso es lo primero que haces. Ya tienes el rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Guárdalo eso en tu cabecita, lo que es el rango. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el número de intervalos que se representa con una I mayúscula. No te olvides que el rango se representa con una R mayúscula. ¿Ya? Entonces, lo siguiente es calcular el número de intervalos aplicando la regla de Sturges, ¿ya? De Sturges. La regla me dice lo siguiente, dice que los intervalos se calculan, ¿no? En estadística es igual a 1, esto nunca cambia, más 3,3 por el logaritmo de n. ¿Quién es n? N es el número de datos. Lo único que varía en esta regla de Sturges solamente varía n, porque esto puede ser 100 datos, 20 datos, 15 datos. En este caso tenemos 50 datos, por lo tanto n va a ser 50. Y voy a calcularlo, ¿ya? Ahí está. Lo reemplazo. El intervalo es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n, o sea, logaritmo de 50. Lo puedo operar, ¿no? Intervalo es igual a 1 más 3,3 por logaritmo de 50, 1,7. Voy a hacer la multiplicación primero y luego la suma. Ahí lo tengo, ¿no? 1 más 5,61, sumando 6,61. Ahora lo voy a redondear. Te recomiendo que lo redondees. 6,61 lo redondeamos a 7. Ahí tengo, ¿no? Entonces ya tengo el rango que es 28 y tengo el intervalo que es 7. Muy bien. Tercer paso es hallar la amplitud, que se representa con una A mayúscula. La amplitud es igual al rango entre el intervalo. Ahí está el rango entre el intervalo. Por eso es muy importante hallar el rango y también hallar el intervalo. Esa es la amplitud. Entonces, esto va a ser igual. ¿Cuál es el rango? 28. El intervalo, ¿cuál es? 7. Quiere decir que la amplitud sería 28 entre 7,
4. Muy bien, ya tengo la amplitud. Eso es lo más importante. ¿Para qué me sirve todo lo que estoy haciendo? Es para ordenarlo en intervalos, ¿ya? Entonces, los intervalos sabemos que están expresados como LI, límite inferior, LS, límite superior, no nos olvidemos eso. Entonces vamos a comenzar a buscar los intervalos. Empezamos por el primer número, ¿ya? El intervalo de cada clase. En la primera clase empiezas por el menor. ¿Quién es el menor de todos estos valores? 61. 61. Como la amplitud es 4, 61 más 4, el límite superior sería 65. Esa es la primera clase, ¿entiendes? El menor intervalo, el menor valor, 61, y la amplitud es lo que le vas a sumar al límite inferior para hallar el límite superior, o sea, va a ir de 4 en 4, ¿te das cuenta? 61 hasta 65, o sea, aquí hay de 4, ¿no? La diferencia es 4, ¿por qué? Porque la amplitud es 4. Esa es la primera clase. La segunda clase sería 65 más la amplitud que es 4, entonces el límite superior de la segunda clase o segundo intervalo es igual a 69. Y así va sumando más 4, ¿no? Tercera clase sería 69 cerrado, más 4 sería 73 abierto, ¿no? Porque este intervalo me indica que está abierto, o sea, no lo considera el 73. Cuarta clase, 73 al 77, o sea, más 4, ¿ya? Seguimos, quinta clase, 77 hasta el 81, y así, sexta clase, 81 hasta el 85. ¿Hasta qué clase va a ser? Hasta la clase, hasta donde llegue, no llegue al dato mayor, o sea, al 89 en este caso. Puede llegar o pasarse un poquito al 89, etcétera. ¿Ya? A ver, aquí, séptima clase, del 85 más 4, 89, ya llegó al 89. Hasta ahí son 7 intervalos, son 7 clases, ya lo ordené. Esa es la manera de hallar las clases o los intervalos, ¿ya? Entonces ya hemos explicado la primera columna, vamos a regresamos aquí. Ya, entonces, nosotros como no tenemos en sí la información, ¿ya? De la respuesta de los 64 encuestados sobre la discriminación, nos van a dar de frente la clase, pero ya te expliqué cómo se halla las clases, ya te expliqué, ¿no? Aquí ya tienes la explicación de cómo se halla, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, aquí las clases, al trabajarlo, es lo siguiente, ahí están las clases. Para hallar esta clase han hecho todo lo que acabo de hacer hace un momento. Hallar el rango, hallar el intervalo, la amplitud y buscar cada intervalo, ¿no? Entonces, eso mismo han hecho acá y ahí lo tenemos, ¿no? Ya lo hemos hecho, no lo vamos a hacer otra vez, lo dejamos ahí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es buscar la marca de clase XY. ¿Qué es la marca de clase? A ver, la marca de clase es la semisuma del límite inferior y el límite superior, ¿no? Nada más. Sumas los límites inferior más superior y lo divides entre 2. Listo. Esto de aquí lo estoy tomando del anterior, ¿no te acuerdas que hace un momento hice la marca de clase de mi ejemplito, ¿no? De los alumnos que estudian, cuántos minutos estudian, ahí tengo ya mi marca de clase. Para hallar, aquí tengo mi intervalo. Para hallar mi marca de clase, simplemente voy a aplicar esta fórmula. Ahí está, 61 más 65 entre 2, ahí lo tengo. 65 más 69 entre 2, 67. Ahí está la marca de clase, ¿ves? 69 más 73 entre 2, 71, 73 más 77 entre 2, 75. Con este ejemplito voy a seguir trabajando, ¿ya? Entonces, así se halla la marca de clase. Voy a regresar y voy a hacer aquí esto, ¿no? Marca de clase, 12 más 19 entre 2 sería 15,5. 19 más 26 entre 2, 22,5. Y así sucesivamente, ¿no? 26 más 33 entre 2, 29,5. Así, y continuamos, ¿no? Y seguimos operando. 33 más 40 entre 2, 36,5 y así sucesivamente. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos la marca de clase. La frecuencia absoluta me indica cuántas veces se repite un dato. Vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Es el número de veces que aparece un valor de la variable. Una vez que tú ya tienes tu intervalo, vas a empezar a contar. Por ejemplo,
¿Cuántos estudiantes estudian de 61 a menos de 65 minutos? A ver, busco, tienes que buscar acá, ahí está. ¿Cuáles son los números que están en este intervalo de 61 a menos de 65? A ver, ¿quiénes son? Ahí está, los de rojito, 62, 63, 64, 61, 63. ¿Cuántos hay? Hay 5 y así vas contando. ¿Cuántos hay de 65 a menos de 69? Cuentas, ahí tenemos, ya hemos contado 5. De aquí, de 69 a menos de 73 es 6. De 73 a menos de 77, 7. De 77 a menos de 81 es 9 y así sucesivamente. Cuentas de acuerdo a la información que se obtiene, eso se cuenta, ¿ya? Entonces regresamos. Ahí está. Y bueno, la frecuencia absoluta también nos están dando ya. Ahí lo tenemos. Quiere decir, la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez sintieron discriminación según la edad? Los niños, los jóvenes de 12 a menos de 19 años dicen que sí. 19 personas de estas edades dicen que sí sufrieron discriminación, ¿no? Sintieron discriminación. 6 personas de 19 a menos de 26 años también sufrieron discriminación, ¿no? Incluso, mira, personas de 54 a menos de 61 años también han sufrido discriminación. ¿Cuántos son? 9 de estas personas. Ya, entonces ahí tenemos. Cuando tú sumas todo esto, vas a hallar el total. Sumamos toda la frecuencia absoluta y obtenemos el total. ¿Cuánto es el total? 64 encuestados. Se preguntó a 64 personas, ¿no? Y ahí están las respuestas. Ya. Ahora decimos, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿qué será? Ahora vamos a trabajar. Se representa con H minúscula su I, ¿ya? La frecuencia relativa simplemente es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos, ¿ya? Por eso en la frecuencia absoluta al final es importante sumar. Y lo que se va a hacer para hallar la frecuencia relativa es dividir el total de datos, se va a dividir la frecuencia absoluta 5 entre el total de datos, que es 50. Y así, ahí está, 6 entre 50, 7 entre 50, 9 entre 50, 14 entre 50, 4 entre 50 y así, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, hemos dividido y aquí tengo mi frecuencia al dividir, ¿no? 5 entre 50, 0,10, 6 entre 50, 0,12, 7 entre 50, 0,14, 9 entre 50, 0,18 y así. Ya hemos dividido entonces. Y esa es la frecuencia relativa, H sub I. Ya, entonces, ahora regresamos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí también, ¿no? Vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. O sea, voy a dividir 19 entre 64. Ahí está, 0,30. 6 entre 64, ahí lo tenemos, 0,09. Después 9 entre 64, ahí lo tenemos, 0,14. Otra vez 9 entre 64, también 0,14. Y así sucesivamente, 7 entre 64, 5 entre 64, 9 entre 64, ahí lo tenemos. Ahora, si tú sumas todos los valores de la frecuencia absoluta, me tiene que dar 1 o un aproximado a 1. No se puede alejar mucho, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver la siguiente columna es la frecuencia porcentual. Este es fácil, simplemente consiste en multiplicar la frecuencia relativa por el 100%. Nada más. Si yo tengo acá ya mi frecuencia relativa, que hace un momento lo hemos hallado de este ejemplito, lo voy a multiplicar por el 100%. 0,10 por 100%. Ahí está, 10%, multiplicando 0,10%, ahí está 10%, 0,12 por el 100%, 12% y así sucesivamente. Esta es la frecuencia porcentual, ¿no? Consiste en multiplicar la frecuencia relativa por el 100%, nada más. ¿Por qué? Porque lo quiero convertir a porcentaje, ¿ya? Entonces, regresamos y hacemos lo mismo, ¿no? 0,30 por el 100%, 30%, 0,09 por el 100%, tengo 9%, aquí tengo 14%, otra vez 14%, y así sucesivamente 11%, 8% y 14%. Cuando tú sumas todo esto, me tiene que dar la suma total igual a 100 o un aproximado a 100.
Ahí está, 100%. Entonces ya hemos trabajado, estamos recordando, porque eso también ya se trabajó anteriormente, de los elementos de una tablita de frecuencias. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Ahora leemos y analizamos la información de la tabla de frecuencias. Para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Ya? Ahí está, esta tablita que acabamos de hacer, ¿no? Nos damos cuenta que esta es una variable, son variables cuantitativas porque estamos trabajando con edades, ¿no? Cantidad, no se le pregunta por grupos de edades. ¿Ya? Es una variable cuantitativa. ¿Ya? ¿Qué información podemos obtener en ella? Mucha información, pero podemos decir, por ejemplo, del total de personas encuestadas que son entre 12 y 61 años, podemos darnos cuenta que el mayor porcentaje que sufre de discriminación o ha sufrido de discriminación es entre los 12 y 19 años, ¿no? Que es un total del 30%. Es el mayor porcentaje de todos. Y podemos también decir que el menor porcentaje que ha sufrido discriminación son las personas de 47 a 54, bueno, o a menos de 54 años. Ya podemos sacar varias interpretaciones de la tablita de frecuencias, pero no nos olvidemos que con los gráficos también se sacan muy buenas interpretaciones. Otra pregunta, ¿qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Bueno, que no es malo, ¿verdad? No debemos discriminar. Por ningún motivo debemos discriminar a nadie, diferenciándolo ya sea por raza, por sexo, por origen, por etnia o religión. Eso no se hace, ¿ya? Nosotros, si vamos a juzgar a una persona, bueno, lo vamos a juzgar por su forma de ser, por su capacidad, ¿no? Puede ser, pero no vamos a prejuzgar por estos motivos, ¿no? Lo que acabo de decir, por raza, por sexo, eso no. Esa es la discriminación, ¿ya? Hacer tratos diferenciados, ¿no? Por ciertas cuestiones. Ya, entonces, esta es mi tablita que hemos trabajado ahorita, mi variable cuantitativa. Por ejemplo, vamos a trabajar rapidito con una variable cualitativa, ¿no? Esto ya lo hemos leído, ¿no? La encuesta de 64 personas cuyas edades están entre los 2 y 60 años, creo que era más, ¿no? A quienes se les preguntó, ¿alguna vez te has sentido discriminado? Bueno, entre estas edades, de los 12 a 60 años, edades, se le preguntó si se han sentido discriminados. La respuesta es sí o no. Se obtuvo que 18 personas respondieron que sí, se sintieron y fueron discriminados, ¿no? Y 46 han respondido que no. A partir de esta información podemos elaborar una tabla de frecuencias, pero en este caso puedo darme cuenta cuando me dicen sí y no, es una variable cualitativa, ¿ya? Entonces ahí cuando hago una variable cualitativa ya no necesito una marca de clase, por ejemplo, ¿verdad? No necesito. Entonces ahí está, ¿no? Mi variable solamente sí y no. La frecuencia absoluta, ¿cuántos dijeron sí? Ahí está, 18 dijeron sí. ¿Cuántos dijeron no? 46. Al sumar todo esto me tiene que salir el total de encuestados. ¿Cuántos encuestados son? 64 encuestados, ¿no? 64 encuestados, ahí está, 64 personas. Y la frecuencia acumulada, ¿ya? Es sumar las frecuencias absolutas. En el primer caso sería 18. Ahora, si sumamos las dos frecuencias absolutas, sería 18 más 46, sería 64. Y ahí está. Frecuencia relativa, ya lo hemos dicho, ¿no? Es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, o sea, 18 entre 64, ¿ya? 0,28. 46 entre 64, 0,72. Y cuando tú sumas las frecuencias relativas, la respuesta me tiene que dar siempre 1 o un aproximado a 1. Ahí lo tenemos, ¿ya? Y la frecuencia porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por el 100%, ¿ya? Entonces 0,28 por 100% sería 28%, 0,72 por el 100% sería 72%. Y al sumar las frecuencias porcentuales me tiene que dar el 100%. Muy bien, ¿no? Entonces, esto de aquí ya lo hemos trabajado anteriormente, cómo se hacen las tablitas de frecuencia. Pero bueno, el tema que estamos trabajando ahora es sobre la discriminación.